Entonces, me voy a permitir ahorita, mientras Raúl se presenta y les comento un poquito cómo va a ser la dinámica, prepararles un documento en el chat de este mismo conversatorio. Voy a poner a grabar apenas se presente Raúl. Entonces, bueno, pues los dejo y bienvenidos a todos. Mi nombre es Alejandra Canchola. Nada más les voy a recordar que mantengan apagados sus micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Yo soy Raúl y pues me da mucho gusto que podamos estar esta noche acá. Quiero agradecer a José por el espacio y por la confianza de poder presentar esta pieza sonora que preparamos para ustedes. 3 colegas, además de yo, y preparamos esta, pues podríamos llamar un podcast. Sin embargo, bueno, a mí me gustaría llamarlo más un collage sonoro. En este sentido, bueno, este collage sonoro es una apuesta también por entender distinto la nueva normalidad, que pues son dos palabras que tienen mucha fuerza, mucha potencia. Bueno, en primer lugar, quien me hizo favor de poder acompañarme en esta pieza es Camila GB, quien es una artista plástica, es orfebre y también escritora y poetisa. Por otro lado, también está Alexis Herrera, quien es candidato a doctor por el Departamento de Estudios de Guerra de King's College London, que, bueno, actualmente se desempeña como académico visitante de la División de Historia del Centro de Investigación de Docencia Económica, CIDE, y bueno, su trabajo doctoral gira en torno a la necesidad de estudiar en términos históricos, estratégicos y conceptuales el proceso que llevó a la decisión de usar el instrumento militar para combatir el crimen organizado desde 2006 en México. Alexis cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad Iberoamericana y también es egresado de la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia, en donde cursó sus estudios de maestría en torno a la seguridad internacional y la resolución de conflictos. También estuvo en la Administración Pública Federal, en el Consejo de Seguridad Nacional. También, por otro lado, tenemos otro colega que se llama Andrés Lucio, y él es pues una persona que nos habla desde el Bajío. Y bueno, esta pieza, pues yo los quiero invitar a que se pongan cómodos. Es una pieza sonora que dura más o menos como entre 25 y 30 minutos. Yo esperaré que después de que lo escuchemos, pues podamos conversar un poco y ver qué tipo de reacciones pues les inspira haber escuchado esto. Es una pieza que hicimos con mucho gusto y pues también se hace sonora y no audiovisual, porque también se busca hacer una propuesta distinta, estar todo el tiempo pues en la pantalla y pegados y con una postura muy particular. Entonces, pues yo digo, si gustan, se pueden poner cómodos, ponerse de pie, moverse, lo que sea, y pues bueno, nos vemos en un rato. Bueno, permítanme compartirles mi pantalla para que podamos ver, para que podamos escuchar el podcast. También, bueno, quiero comentarles que obviamente el texto es una invitación a que también, si gustan leerlo mientras está llevando a cabo el podcast, pues adelante, pero es un texto que lo pueden tener pues para que lo compartan y lo disfruten también. Nada más una duda. Si alguien puede escribirme en el chat, o Raúl, si tú puedes decirme, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, yo sí puedo. Voy a dar inicio a esto entonces. Claro, sí. La novedad hoy se vuelve un recurso útil para sobrellevar la existencia y condenar al extravío. La normalidad es el entallado acontecer reducido a una apretada faja que limita el paso por la realidad. Nueva normalidad, normalidad nueva. Novedad, novo, novísimo, normal, normalizador, normalizante, norma. Son 2 palabras cuya raíz permite hacer de ella una acción obligada. Obligatio, obligación.
O es una preposición que funge como un prefijo que indica una interacción entre dos agentes. Ligatio es la unión o vínculo, como un eslabón que une una cadena o como un engrane que permite ligar la acción de todo un componente o como un ser vivo que habita en otro y que la relación entre ambos depende de su mutualidad y correspondencia. Desde las similitudes hasta las diferencias, la historia humana ha significado un extenso viaje por muchas mesetas, por valles, llanuras, cordilleras, bosques, tundras, desiertos, cañones, sierras, montes, cerros, volcanes, ríos, lagos, marismas, archipiélagos y toda configuración geográfica que la experiencia humana haya dado nombre. Pero vale la pena preguntarnos, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible que hoy nos podamos asumir en los umbrales del segundo siglo de una era? ¿O cómo es posible llegar hasta lo que hoy podemos llamar el ahora? Aquí y ahora, tiempo y espacio, lugar, son dos cuestiones vitales para la existencia, pero tan comunes que pierden importancia. O por lo menos deja de extrañarnos, de sernos ajenos. Es algo dado por sí mismo y está dado. Podemos entenderlo. Pero ¿qué sucede si por un instante esto deja de tener sentido? O bueno, no lo pierdes, sino que lo entrecomillas, lo encasillas, lo aíslas, como en una cuarentena. Esa operación técnica tan antigua como cualquier oficio, como la carpintería, la prostitución, la alfarería, la cocina. Es un aislamiento que permite a estudiarlo, o por lo menos deja de jugar con otros componentes si es posible extrañarlo en su calidad normal. La normalidad, como la conocíamos, no era muy distinta a esta nueva que nos pregona. Normalidad y excepción. La normalidad y la excepción, a pesar de ser una relación tan común como el agua y el aceite, indisolubles, incombinables, pero inseparables, colindantes, siempre presentes. La impureza es la forma más natural que se nos presenta, pues es la existencia misma. La normalidad y la excepción juegan de la mano los andares de la existencia. Los pasos de todos nosotros sujetos están marcados en todos sus estratos. Sobre encasillar a nuestros potenciales enemigos en campos semánticos. Para hablar de la performatividad se menciona o el carácter performativo de la identidad de género o el carácter performativo de las prácticas jurídicas. Enunciados que no solo dicen cosas, sino que hacen cosas, como hágase la luz, y entonces se pusieron de acuerdo todos para cerrar los ojos con fuerza, como por favor discúlpame, y entonces debieron llorar. Si entrecomillásemos la vigencia de lo que entendemos hoy por tiempo y por lugar, la modificación de nuestro modo de habitar ambos conceptos sería considerada a la hora de definir ambos conceptos, o es más conveniente jugar con la ropa que nos quedó chica y pensar que esta inadecuación culmina algo relacionado con la ternura. La visibilidad trae consigo la normalización y hay miedo de volver tolerable lo que vemos y lo que imaginamos. Recordemos, para que algo sea considerado normal, nuestro algo estará mediado por una norma que nos compromete a pensar qué tan nuestro es, y tenemos en la mano derecha que la relación entre verdad y conocimiento está delineada por su carácter estratégico, es decir, la verdad tiene una historia en donde está imbricada con el poder. Foucault corrige: dos historias de la verdad. Interna, partiendo de sus propios principios de regulación, es la historia de la verdad tal como se hace en o a partir de la historia de las ciencias. Externa, hay otros sitios en los que se forma la verdad, allí donde se definen un cierto número de reglas de juego, a partir de las cuales vemos nacer ciertas formas de subjetividad, dominios de objeto y tipos de saber. Pero supongamos que la normalidad es un código como el civil o el mercantil o el penal. Es una serie de enunciados sistemáticamente acomodados que definen cómo serán las actitudes o acciones llevadas a cabo para poder satisfacer el reconocimiento de un acto. Un código rige las actuaciones interpares en distintos niveles y múltiples pares. ¿Pero cómo los rige? Muy simple, a partir de disposiciones lingüísticas, es decir, palabras que articulan una serie de enunciados cuyo carácter axiomático, es decir,
jerárquicamente superior y del cual emanan más conclusiones, permite hacer el regimiento de acuerdos entre distintos agentes de la existencia. Este aparato es sofisticado y etéreo, y nosotros nos disponemos a usarlo para andar por la vida. Sin embargo, la calma ficta que envuelve nuestra existencia cotidiana normal, a pesar de estar levantada sobre sólidos pilares, no deja de ser endeble, como el castillo de arena que se desvanece en la costa. Es por eso que podemos decir que la pandemia, hoy, revela la excepcionalidad. Esta excepción es tan normal como la normalidad misma, y hay que preguntarnos, ¿será que pudiéramos llamar la nueva normalidad una normalidad expuesta a su vulnerable existir? Este existir dividido en estratos, como capas, como sedimentos, como la acumulación de millones de años de lenguaje que se han ido empastando. Es una forma impura e impoluta, sucia, rocosa, magnífica, espectral, pero desordenada. Es desordenada en un arbitrario orden en el que disponen nuestras palabras para designar las cosas. La diferencia que hoy funda o cimienta la existencia de este mundo es normal y excepcional. La nueva normalidad es una serie de palabras, una sucesión de sintagmas, estas entendidas como la unidad mínima del lenguaje, ya sea una palabra o una frase. Es una cadena de significados que dan un sentido, pero ¿qué sentido evocan? Al tratar de explicar esta frase, cuyo contenido evoca una novedad, una disciplina, una afirmación, casi una orden, una rutina, un hábito, el hábitat. La nueva normalidad es habitada gracias a las consecuencias que una nueva rutina implica. Primero, la nueva normalidad solo fue posible concebirla en un nivel colectivo gracias a la pandemia. Pensar la pandemia, pensarse en la pandemia, pensar en la pandemia, es un ejercicio que sirve para pensar los límites de la civilización humana. La calma que nos invade parece ser el sosiego buscado y permitido por todas las prótesis que se despliegan para hacer de nuestra vida humana más cómoda, más dúctil si es posible. La nueva normalidad es una promesa de un advenir prodigioso, un resplandor majestuoso y un futuro portentoso. Poder imaginar la nueva normalidad nos ocupa una singular pieza de reflexión. ¿A dónde vamos con estas dos poderosas palabras? Resulta ambicioso pensar que las palabras son como virus, que en su inteligible interior albergan una cadena infinitamente extensa donde mora su historia o su código que pervierte el tejido de una criatura para alojarse ahí y mutar conforme al ser huésped. Estas reacciones son aleatorias y no necesariamente pueden ser dañinas. Como claro, nuestra realidad está construida por palabras, las palabras que se esparcen como viruses hacen que existan discursos como los de odio que se dispersan y transmiten, mutan y manifiestan sobre la orden. ¿A qué nos enfrentamos cuando decimos que una nueva normalidad se avecina? O peor, cuando das cuenta que ya estamos en ella. También, ¿qué sutiles diferencias se han aparecido en este nuevo caminar? A continuación presentaremos el testimonio que nuestro colega Andrés Lucio nos ofrece, unos fragmentarios pasajes que logran envolvernos en su andar. Veo la urna de madera con la cruz plateada que contiene las cenizas de mi abuela sobre la mesita de la sala, junto al teléfono inalámbrico que ya no se paga, porque todos tenemos celulares. La urna lleva 4 años ahí. Mi madre llora a veces. El día de muertos, el día que murió su madre. Otros días que no están marcados en el calendario. La urna lleva 4 años ahí. Manejo junto al cementerio fresón en el que está enterrado mi abuelo, frente a la reserva natural de la ciudad. No trajimos la urna al principio, porque no teníamos dinero para pagarle al cementerio. Después no la trajimos porque nos acostumbramos a tenerla con nosotros. Pasando el cementerio, manejo junto al rancho que lleva la suástica de los caballeros templarios, el cártel de Michoacán, grafiteada en el tanque de agua. Luego paso junto al rancho del gobernador, junto a 3 cuerpos de agua y 2 remanentes de bosque. Es el Bajío maravilloso.
Leo las palabras del mensaje de Uno Noticias en mi teléfono. 24 muertos en Irapuato. Narcobloqueos y balaceras en Celaya y Salamanca por la detención de la Madre del Mar. Huachicoleo en la frontera de Querétaro con Guanajuato. Veo las torres que se alzan en los cerros alrededor de la ciudad. 3 nuevas cada año desde hace al menos 5 años. Se detuvieron por fin. Se detuvo el mundo, o casi. Veo fotos de la carne asada en el rancho del gobernador. De la inauguración del nuevo estadio olímpico, la cual preside el gobernador. Sigo manejando. Me pongo el cubrebocas durante 3 minutos cuando sé que pasaré enfrente del retén. Nos detienen. Anotan nuestros nombres en una lista porque no me lo puse a tiempo. No pasa nada. Hablo con un amigo sobre la política local. El PAN manda madrear a los tianguistas porque no respetan el proceso de remodelación de la plaza principal. El PAN manda madrear a la gente de San Francisquito porque no respetan el proceso de remodelación de otra plaza principal. El PAN manda madrear. Leo los titulares. Seguidor de Morena se alía con la infame Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Delegado de Morena cobra cuotas desmedidas. Gobernador inaugura nuevo estadio olímpico. Es el Bajío maravilloso. Visito a mi hermano. Sus amigos me preguntan si quiero ir de compras. Dicen que hay ofertas. Me invitan a una carne asada donde nos burlamos de los muertos de la guerra contra el narco. Donde nos burlamos de la experiencia de acoso sexual que uno de ellos recuenta. Mi hermano manda besos a sus amigos. Exageran el joteo cuando sus novias están presentes. Se mandan besos entre sí. Ya no seas puto, se dicen entre risas. Estoy en otra casa con palmeras plantadas al frente, con un jeep estacionado en la cochera. Una casa como tantas, donde la dueña se jacta de haber vivido en Mississippi. O donde sea, ya no recuerdo qué estado. Ese fin de semana entrevisto a unos alfareros que se jactan de haber vivido en Mississippi. U otro lado, tampoco recuerdo qué estado. Acabo de llegar de Inglaterra. Me inscribí a una maestría chafísima que pensé que me traería a las puertas del éxito. Llego a México después de un intento de suicidio. Todo sigue igual. No veo la nueva normalidad. Veo las bancas emplayadas para que los transeúntes no se puedan sentar. Veo el café más famoso de la ciudad quebrando porque cobrar precios bajos y pagar sueldos altos no le permite sobrevivir. Este año me endeudé como nunca. Pensé que me traería a las puertas del éxito. Todo sigue igual. Renuncio a los 2 o 3 trabajos que tenía para pagar la renta en la Ciudad de México. Dejé de leer a conciencia por 2 o 3 años por estar leyendo las pendejadas que esta gente me pagaba por leer. Dicen que la sociología cuantitativa es de lo más insulsa, ¿no es cierto? Que la planeación urbana es de lo más insulsa también. Que la consultoría de políticas públicas está destruyendo el mundo. Y tienen razón. Uno no puede escuchar las críticas si quiere pagar la renta, pertenecer a la ficción de la pequeña burguesía mexicana. Llego a México y entiendo que llevo 5 o 6 años por un camino equivocado. Que cuando mis tíos de 60 y 70 años me dijeron que la Universidad de México era una ficción, que no encontraría nada al terminar, tenían razón. Que cuando me decían que la gente de la Ciudad de México era una porquería, de lo más falso que había, tenían razón. Recuerdo mi departamento en la calle de Donceles, con la bañera original de los años 40, el lavamanos original de los años 40, la tapa de la cisterna donde se leía Partido Revolucionario Institucional. Recuerdo la Unión de Trabajadores Anarquistas, el bar, a 2 o 3 casas, el danzón frente a la Ciudadela, el bar con motivos taurinos que había sido famoso en los 90. El mapa que compramos que tiene todos los lugares que visitaban los artistas extranjeros que vivían en la calle del Licenciado Verdad. Los edificios semiabandonados y el caos de la venta callejera en cuanto uno cruza la calle de la Moneda. La Ciudad de México era un sueño. Veo los pilotos del Tren México-Toluca alzándose sobre Santa Fe. Enrique Peña Nieto salvando a México. Veo la toma de protesta de López Obrador en el Zócalo.
Escucho vívidamente a un par de hombres gritar, mientras corrían hacia el Zócalo. El presidente de los pobres. Veo la cara de López Obrador en las pantallas del metro y recuerdo pensar que ese evento perforó la realidad. Es la primera vez que veo en las pantallas del metro proyectarse algo real. Recuerdo a las señoras sentadas en el vagón, diciendo que alguien fue a reconstruirles sus bardas después del temblor de 2017, que les dijo que votaran por Morena. Me pregunto si es clientelismo o si es la primera vez en algunos años que estas personas reciben un apoyo tangible. O ambas. Leo textos viejos de Carlos Monsiváis, en los que se burla de las casas de San Ángel y Coyoacán como las arcas de Noé ante el desastre que es esta ciudad. Llego a mi departamento de Donceles. Las paredes están decoradas con obras de arte que me regalaron mis amigos. La mitad de los muebles son del mercado de la Lagunilla. La otra mitad son de Amazon México. Me burlo del vecino de abajo que tiene el departamento infestado de cucarachas. Del vecino de arriba que es músico de tecno. De los vecinos de al lado, que viven 4 en un solo cuarto. Me burlo de los vecinos de enfrente, que reciben operativos antinarcóticos en su edificio cada cierto tiempo. La inmobiliaria empieza a subir las rentas, a correr a los vecinos. A mí no me corren, yo tengo 3 trabajos. Yo trabajo muchísimo, dice una señora de Las Lomas en una de las primeras marchas anti-hambre. Me tomo un café en Las Lomas, con mi prima, en la cafetería de su pareja. Desayuno con mi prima en 5 de mayo. Ella paga. Leo un texto sobre cómo los pobres, casi todo el país, de hecho, creen que las casas de Infonavit les dan estatus, porque las asocian a los suburbios gringos. México mágico. Me pregunto sobre mi existencia. Reacomodo mis libros. Reacomodo mis lámparas. Me pregunto si todavía existo. Una parte de mí cree que la pandemia no hizo nada y otra que me abrió los ojos. Con tanta fuerza que me orilló al suicidio. Me dijo, tú no estás haciendo nada. El fragmentario relato narrado por Lucio nos lleva por un mundo que no nos es ajeno. Situado en el Bajío, puede fácilmente ser trasladado a cualquier lugar de la República. Bajo este bello marco, nos abocamos ahora a escuchar las palabras que el doctorante Alexis Herrera nos exhorta para hacer una lectura geopolítica de la pandemia. Bien, iniciamos este ejercicio de reflexión en el marco de las preocupaciones que se ha planteado en este espacio con la invitación a pensar en términos geopolíticos en la pandemia. Y en ese sentido, con la invitación a pensar también en el lugar de México, en el acontecer internacional y en lo que está sucediendo, lo que ha sucedido a lo largo de los últimos meses con relación a este tema. La conciencia de la última crisis, señalan los historiadores, marca el punto de partida del tiempo presente. Es decir, la irrupción de la crisis, en este caso de una crisis sanitaria, definirían de nuestros ojos un punto de inflexión particular en el entendimiento de las realidades del mundo contemporáneo. No es la primera vez que esto es así. A partir de 1989, como ustedes saben, ese mundo nuestro ha vivido ya varios momentos en los que los umbrales de ingreso al tiempo presente han cambiado de lugar de un modo insospechado. Sin duda, una de las dimensiones más importantes de la crisis generada por la pandemia se encuentra en su impacto sobre el orden mundial. Ahora, ¿de qué hablamos cuando se habla de orden mundial? Por orden mundial, por lo general, en el mundo anglosajón se hace referencia a esos marcos de referencia que históricamente han definido el comportamiento de los grandes actores internacionales. Si ello es así, entonces no es difícil advertir que la gestión de la pandemia se ha convertido en un espacio de confrontación geopolítica, particularmente entre la República Popular China y los Estados Unidos de América. Hasta hace poco, desde luego, la primacía de los Estados Unidos garantizó que ese orden mundial fuese una proyección de los valores del mundo angloamericano, ese mundo que se construye a partir de la posguerra o del término de la Segunda Guerra Mundial y que encuentra su cenit durante la Guerra Fría. Hoy eso ya no es tan evidente. A partir de 2016, con la administración Trump, pero quizá en el marco de lo sucedido a partir de la década de 1990, el mundo se encuentra en un peligroso momento de transición geopolítica. Y esto nos recuerda el debate que se ha dado al interior de los Estados Unidos a lo largo de los últimos meses.
Derek Thompson, uno de los grandes analistas de The Atlantic, señalaba que una pandemia global constituye en sí misma, bueno, una prueba de competencia o una prueba de fuego con relación a las capacidades de respuesta de un Estado, y en este caso de los Estados Unidos. Lo cierto es que hasta ahora el gobierno de ese país ha sido incapaz de articular una respuesta oportuna para contener el contagio del coronavirus. Así, detrás de la incompetencia política de la administración Trump o de su irresponsabilidad política, parece que se cierne un desastre humanitario de dimensiones insospechadas, mismo que amenaza con fracturar los consensos sobre los que hasta ahora ha descansado la conciencia cívica de dicho país. Y no es casual que estemos hablando de ese proceso de polarización en el marco de las movilizaciones callejeras que se han dado en las últimas semanas a raíz del debate racial en los Estados Unidos. Pero si esto es así, en la primera potencia del mundo, ¿qué decir de lo que sucede ante nuestros ojos en Brasil, en México o en Reino Unido? La irrupción de la pandemia parece haber coincidido con un escenario de creciente polarización política a escala global que marca el puente entre la gran recesión de 2008 y estos procesos de polarización que se han vivido a lo largo de los últimos meses. Sea como sea, a los cuestionamientos sobre el futuro del orden mundial, que se alimentan también de la conciencia de los impactos que el hombre ha ejercido sobre el medio ambiental, el impacto sobre la biodiversidad, el cambio climático, el calentamiento global, a todo ello se sube la incertidumbre social generada por las medidas de contención que varias sociedades han adoptado para hacer frente a la pandemia. Es común y ha sido cada vez más frecuente en América Latina la preocupación por el despliegue de soldados y policías en las calles de muchas de nuestras ciudades, justificada por la exigencia de contener de un mejor modo los brotes de contagio entre la población de nuestros países. Todo esto se inscribe en el marco de un debate creciente en torno a los alcances y límites de la utilidad del instrumento militar para hacer frente a esta clase de contingencias. Y eso lleva a una pregunta importante. ¿Es posible hablar de excepcionalidad política ahí donde el Estado es estructuralmente débil o ausente? Este cuestionamiento es en gran medida un llamado a situar las medidas adoptadas para contener la pandemia en el marco de un debate conceptual mucho más amplio en torno a la naturaleza de lo político a principios del siglo XXI. Ligado al anterior se encuentra también el impacto que la pandemia habrá de ejercer sobre las prácticas culturales de nuestras sociedades y sobre la memoria histórica. Ahí donde la gestión de las medidas de contención se ha visto distorsionada por criterios políticos de corto plazo, o por criterios ideológicos, o por el afán electoral y los tiempos de coyuntura, bueno, en esos lugares el ejercicio de la memoria histórica será fundamental para deslindar responsabilidades y para establecer los diagnósticos de lo que ha fallado. Por lo demás, la irrupción de la pandemia es en sí misma un síntoma de disfunción social y política a escala global que no debemos desdeñar. Todo lo anterior, creo yo, conduce interrogantes políticos de primer orden. La primera de estas interrogantes tiene que ver con la posibilidad de anticipar riesgos de escala global con lo que hoy estamos viviendo. Pero en todo caso, anticipar esos riesgos debería ser parte de una operación de carácter estratégico definida por una exigencia previa mucho más amplia, la de imaginar un futuro para el orden mundial capaz de conciliar los intereses generales de sus actores o de la comunidad internacional. Pero ¿en dónde se encuentra esa comunidad internacional? ¿Quiénes son esos actores? Esa es la gran pregunta de estos días. En ese marco, el ejercicio del saber técnico, siempre necesario para hacer frente a escenarios de enorme complejidad, también debe dejar espacio para el arte de la imaginación política. Y precisamente con esto creo que podemos concluir esta reflexión. El llamado a conciliar el rigor técnico de la racionalidad científica debe conjugarse con la sensibilidad poética de los artistas y los intelectuales. Es ahí tal vez donde se encuentra el espacio para imaginar un futuro distinto al que hoy estamos viviendo. Muchas gracias. La invitación que nos hace Alexis, junto con todas las reflexiones aquí escuchadas, son solo posibles gracias a que la palabra pueda saciarse. Hoy llega a nosotros la nueva normalidad. Estas dos palabras tienen como condición necesaria, tal como el virus, un código genético, su historia, o mejor dicho, una estela que ha dejado su recorrido por la existencia. Que ojo, una existencia moderna. La palabra, por medio del habla, se transmite oralmente y se impregna en la mente de todos. La palabra, por medio de lo visual, se transmite como imagen y se impregna en la mente de todos.
La novedad, por ejemplo, nos inunda con sus estelares apariciones, meteóricas y deslumbrantes ofertas que hacen del ritmo de la existencia una eterna y agotadora novedad. Ahora, un poema. Si la pandemia revela que la excepcionalidad o la excepción son tan normales como la normalidad misma, es la excepción una autorización expresa a un develar gradual e intencionado del abandono, cambio en la atribución de las causas ante consecuencias que hemos aprendido a homologar desde su incomodidad. Ahora, un poema, siempre sobre el deseo, o bajo, o cabe, o con imbricado. Franco Bifo Berardi dice que en el semiocapitalismo, si quieres sobrevivir debes ser competitivo, y si quieres ser competitivo, tienes que estar conectado, tienes que recibir y elaborar continuamente una inmensa y creciente masa de datos. Esto provoca un estrés de atención constante. Bifo dice que antes, mientras fuésemos capaces de activar la maquinaria, poco importaba al capital la salud psíquica del operador. Ahora que el capital depende de la energía psíquica, el sistema evidencia la crisis de salud mental en la medida en que está unida a las posibilidades de curación mediante el consumo. Las palabras como virus mutan su significado conforme corre el tiempo moderno, al igual que su imagen mental, su significante. Virulentas formas se expresan por donde haya rastro humano, se multiplican a través de una frase o una afirmación. No robarás, no matarás. Son frases cuya fuerza han instaurado orden. ¿Dónde nos encontramos ahora? Estamos en el centro de un movimiento eterno con un ímpetu irresistible, una vorágine que envuelve y arremolina en sus espirales curvos que se enredan en sí, sobre sí y para sí, una orgánica y caótica masa existencial capaz de forzarnos han podido generar una potencia de cambio. Tratar de explicar esta frase cuyo contenido significa una novedad, pero también consecuencias que imponen nuevas rutinas, nuevos patrones de relación entre nosotros humanos, mujeres y hombres. ¿Qué vamos a hacer con esas cosas a las que da miedo ponerles nombre antes de que alguien más las nombre por nosotros? Bueno, creo que ahora ya podemos vernos otra vez. Terminó este podcast. Entonces, voy a darle la palabra a Raúl para que nos explique un poco cuál va a ser la dinámica de la parte de preguntas y respuestas. Y después, si quieren ir participando, pueden escribirme en el chat para que entonces les dé la palabra y yo les abro su micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, pues espero que la intención pues haya rendido su fruto. Espero que hayan disfrutado la pieza y que los haya de alguna manera pues alterado, por así decirlo. Creo que pues se tocan muchos temas que pues la verdad me gustaría saber y escucharlos a ustedes. Entonces pues no sé si la moderadora pudiera abrir los micrófonos o bueno, cómo pudiera hacerse. Bueno, igual, si alguien quiere participar, si quiere ser alguien el primero y quiere comentar algo al respecto de este podcast, adelante. Bueno, yo quisiera hacer un breve resumen
de todo lo que he escuchado acá. Son tres ideas que he retomado sobre la nueva normalidad. Entiendo que no puede separarse del entorno sociopolítico económico. Es el primer punto. El segundo punto, esta nueva normalidad, aunque para muchos puede ser tan subjetiva como lo he escuchado ahora, que no lo creen. También para otros es inexistente por las consecuencias que se palpan socialmente, pues el inicio de la pandemia global y local no tiene gran diferencia en sus efectos con la llamada nueva normalidad. Al menos yo no he notado que con esta nueva normalidad y la pandemia que inició hay algún cambio. No, yo al contrario lo veo como un todo. Y el tercer elemento que quisiera comentar es que la pandemia y la nueva normalidad para mí no tiene gran diferencia. Sus estragos son similares en las áreas políticas. Hay una polarización, unos en contra y otros defendiendo. Escuché ahí un comentario, no recuerdo el nombre de quién, que hace alusión a unos partidos políticos. Económicamente existe una recesión terrible a nivel global y el avance en el arte y la cultura son nulos. Y si lo hay, solo se ciñe estrictamente a dimensionar esos conceptos. Me refiero a pandemia, virus, nueva normalidad, o a utilizar verbos como sanitizar que no existen. Bueno, y no hay un avance. Uno de ellos, como ejemplo, podemos ver el poema que se acaba de leer en este último intervención aquí en el podcast que oímos. Son mis tres apreciaciones. Gracias. Ok, muchas gracias. Raúl, ¿quieres comentar algo al respecto? Le damos la palabra a alguien más. Sí, bueno, pues me parece que bueno, sí, justamente la nueva normalidad, pues cuando se nos presentó parecía, bueno, personalmente me pareció como pues un chiste de mal gusto, por así decirlo, porque pues, ¿no? ¿Qué es eso de nueva y normalidad, no? Pero quizás reflexionando sobre ello y también, pues, aprovechando este exhorto ante una actitud crítica, pues me di cuenta que quizás la nueva normalidad podía ser como una treta lúdica, es decir, la novedad y la normalidad conjuntas en una misma frase, pues pueden dar un sentido muy poderoso que puede cambiar hábitos, como es algo que digamos, se ha intentado pues repetir a lo largo del podcast. Entonces, pues justo la intención es como tratar de, en este caso, pues romper con ciertos hábitos o malos hábitos, si quiere decir, ¿no? O realmente darnos cuenta, pues que es muy compleja nuestra existencia, ¿no? Está atravesada por millones de filamentos que son como, pues, discursos, ¿no? Ideas, y estas, pues, generan a la vez formas de estar, ¿no? Entonces, la nueva normalidad, si nos ponemos un poco en perspectiva y vemos nuestro acontecer humano, pues podemos decir como, bueno, está regido por estas cosas y creo que hay cosas que pueden ser cambiadas en el sentido no, pues en un sentido amplio y también bello y poético, ¿no? Esa es como también la intención. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta o si tenga también alguna réplica sobre algunas afirmaciones que se hayan vertido en el dicho del podcast. Siéntanse libres de participar. Sí, bueno, no sé, por ejemplo, yo la nueva normalidad la he pensado desde muchas aristas, por ejemplo, en cuestiones geopolíticas, haciendo un poco de resonancia con Alexis, pues
considero que actualmente estamos viviendo un momento geopolítico muy complejo en el que México pues se encuentra intertejido con una hegemonía del norte y, por ejemplo, en este sentido, pues si entendemos el imperialismo que se rige, bueno, que rigen algunas potencias, pues parece ser que este fenómeno de larga duración está teniendo una transición y entonces hay consecuencias de este deterioro que tienen repercusión en México. Entonces, una nueva normalidad podría ser, pues, tratar de repensar esa relación y procurar, pues, no sé, hacer alguna suerte de, pues, no sé, gestos distintos. En este sentido, por ejemplo, yo recuerdo la intervención del presidente en su discurso. Creo que fue un discurso, o sea, muy equilibrado y sobrio. Y en este sentido creo que, pues, o sea, también busca generar una nueva forma de relacionarse, pero vaya, o sea, hay miles de formas de pensar este problema y pues en este sentido pues quiero pues, también saber si alguien tiene algún comentario. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, Raúl, yo quiero preguntarte, ahorita que me surgió la duda, y a ver si alguien más se anima a comentar sobre el tema, si precisamente estos dos conceptos que dices que están inmersos en la frase nueva normalidad, no podrían ser en algún momento confusos para las personas, o si en algún momento se puede malentender lo de nueva normalidad por volver a lo que se estaba haciendo nada más de manera muy poco diferente. Lo digo porque tú nos dijiste, acabas de decirlo, y hiciste una reflexión amplia sobre si es realmente la normalidad que tenemos, esta normalidad que nos describieron en el podcast a la que queríamos o la que queremos regresar, ¿no? Entonces quiero preguntarte eso, si tú sientes que puede ser confundible, que estos dos conceptos estén juntos. Pues sí es muy confuso, ¿no? Creo que la novedad y la normalidad son cosas tan comunes que, o sea, parece que está dado. Entonces, en este sentido, si está dado, no lo cuestionas, no lo pones en duda, ¿no? O sea, pues siempre estamos siendo estimulados por novedades, siempre estamos, pues, regidos bajo una normalidad, ¿no? O sea, claro, hay que jugar con las palabras para poder también salir y entender, ¿no? Que la normalidad, pues, también puede ser entendida desde la norma jurídica, es por eso que, pues, la alusión a los códigos, ¿no? Y es por eso que puede ser confuso, porque entonces, como es algo que estamos tan ensimismados en, pues no lo cuestionas y entonces recorres sobre esa vía, pero aquí la cuestión, y es el exhorto que también se procura hacer con el podcast, es habría que asumir una postura crítica en tanto a no ser críticos como criticones, juzgones, ¿no? Rezongones, sino crítico en el término de que hay que asumir una postura reflexiva ante lo que nos atraviesa, digo, o sea, haciendo y utilizando esta metáfora de los filamentos que digo, pero pues sí, o sea, nuestra vida está completamente dispuesta por ese tipo de palabras, ¿no? O sea, por eso es la relación con la palabra y el virus, ¿no? Porque la palabra se esparce y el virus se esparce. Entonces, pues no sé, bueno, volviendo un poco de la nueva normalidad, pues sí creo que puede ser confuso, pero habría que saltar ese pequeño muro que nos impide poder ver a través del muro de hormigón que quizás envuelve nuestra vida y darse cuenta que, pues, o sea, la novedad y la normalidad, pues, son cosas que pueden abrir muchos portales. Ok, bueno, quiero que se quede prendida esta idea de reflexionar más acerca de lo que puede implicar la nueva normalidad, pero primero vamos a darle la palabra a Olivia. Ella nos pidió hacer un comentario aquí en el chat, entonces, Olivia, si quieres abrir tu micrófono, por favor, para que hagas tu intervención. Hola, ¿me escuchan todos? Creo que sí. Sí. Sí, ok, bueno, pues primero buenas noches, ya son noches. Me he quedado pensando un poquito en lo que comentaba la persona que habló antes de Raúl,
y que no eres tú, perdón por no haber puesto atención en el nombre, sobre los verbos que se han inventado, ¿no? O los verbos, o usar palabras nuevas. Y eso me remonta como a cierta idea de que no creo que podamos hablar de nueva normalidad evadiendo como todo lo sucedido en la pandemia, ¿no? Porque creo que esta cosa va a tener que ver con toda la transición y cómo la vivamos y cómo y cómo nos adaptemos a ella, ¿no? Y cuáles son los cambios. Y una de las cosas más importantes en esto me parece la intimidad a la que nos remitió la pandemia, ¿no? La cuarentena, para las personas que pudieron tener encierro, ¿no? Y para quienes no, cómo vivieron la ciudad con tanta ausencia y en general, pues bueno, el mundo, digamos. Quizá recuerdo un poquito esto último que decía el poema en el podcast, que decía, nos vamos a atrever a nombrar a nombrar esto, ¿no? Estas cosas que nos aterran antes que los otros lo nombren, ¿no? Y quizás sea inventando estos nuevos verbos, ¿no? Como sanitizar, que decía, que comentaba esta persona, perdón otra vez por el nombre, y quizás sea también a través del lenguaje, ¿no? Y siempre con el lenguaje, como comentan en el podcast también, solamente ese comentario, ¿no? Sobre la intimidad y la realidad de quienes estamos atravesando por esto, de todos, y los efectos que esto pueda tener en los distintos estratos sociales. Y creo que eso sería un poquito todo lo que podía decir en mi comentario. Raúl, ¿quieres comentar algo sobre lo que dice Olivia? Sí, bueno, claro, creo que comparto la cuestión del poema. Creo que la pregunta que se lanza al final, quien da esa voz es Camila, y creo que es un cuestionamiento muy fuerte, ¿no? Creo que, pues en ese sentido, hay que tomar la palabra y pues no tenerle miedo a que pues, las cosas nuevas vengan, porque en realidad yo pienso que con la pandemia pues es el preludio para lo que viene en el siglo XXI. Creo que si entendemos la era en la que estamos, que es la modernidad, pues digamos que ahora nos encontramos en un momento muy particular en el que es, pues, creo que se van a empezar a vivir muchas de las consecuencias que se van a tener por los excesos vividos en el siglo XX en términos, por ejemplo, y como lo decía también Alexis, en términos de seguridad alimentaria, bioseguridad y todo este tema, porque el cambio climático y el exterminio de las especies y del entorno no humano, pues sí está generando unas alteraciones fuertes al planeta. Creo que en este sentido, por ejemplo, pues hay que, o sea, la nueva normalidad es una buena oportunidad para, pues, cuestionar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Porque también lo dice Camila en el podcast, creo que el orden en el que estamos, que es un orden capitalista, Bifo dice semiocapitalismo, pero bueno, eso es ya un concepto distinto, pero pues sí, el capitalismo está basado en la transformación y la transformación solo es posible a partir del exterminio. Entonces, pues hay que, o sea, pues no sé, o sea, las cosas pueden tener mucha más duración o no sé, o sea, la cuestión aquí es que la nueva normalidad no nos sea indiferente en términos de que solo sea una propaganda más mal hecha, sino que en realidad sea la oportunidad de romper romper la palabra, por así decirla, y reprogramarla también, haciendo una analogía con esto del lenguaje cibernético que hoy en día existe. Entonces, pues digo, continúo abriendo el foro. Digo, la verdad es que me interesa escuchar, quiero agradecer por los generosos comentarios, y pues no sé si alguien más tenga algún comentario. Yo quisiera hacer otra precisión en relación al
al concepto que virtió Raúl. Soy Raúl Manzano, para asentar el nombre de mi intervención. Hace ratito dijo que la palabra y el virus tienen características similares, siempre se expanden ambas. Y yo creo que en esta pandemia y nueva normalidad, que yo sigo insistiendo que es lo mismo, expanden un lenguaje que no necesariamente se veía antes, ¿no? Por esa razón es la nueva aparición, y lo entrecomillo, de verbos que pues no se utilizaban, o se utilizaban, o se inventan, ¿verdad? Que no son reconocidos, pero se inventan. Y por eso hacía yo esa alusión al verbo sanitizar. Aparte, pues la palabra y lo que es el lenguaje propiamente, y la pandemia o el virus o la nueva normalidad, tienen ahorita una coexistencia necesaria. ¿Para qué? Para que socialmente podamos explicarla. Esa es mi intervención. Tenía mi micrófono silenciado. Gracias por la intervención. Jimena nos quería hacer un comentario también. Sí, bueno, a mí me conmovió muchísimo la manera, bueno, la dicción, la manera en la que habla Lucio sobre lo que habla, ¿no? De los muebles, de las lámparas, de las cucarachas, de la deuda. Y me llama mucho la atención porque, pues, habla de estas expectativas que tenía, ¿no? Me voy a ir a estudiar al extranjero, voy a tener este trabajo, voy a ganar dinero, pero a la hora de la hora, como que en qué se queda, ¿no? En un estado igualmente irresoluto. Entonces creo que es interesante pensar esto conjuntamente a la nueva normalidad, ¿no? Que nos está generando una expectativa, ¿no? Como que vas a, no sé, llegar a algo, pero ¿a qué? Quizás así como que ya muchas cosas están pasando ahorita, ¿no? Como que el tiempo es actual. No sé, me gustó mucho y me hizo pensar. Ok, muchas gracias, Jimena. Raúl, ¿tienes otro comentario? Sí, bueno, creo que ese comentario sobre la generación de expectativa que genera esta nueva normalidad es muy precisa, porque claro, a ver, las expectativas, y esto lo decía un buen amigo, las expectativas siempre generan violencia. Entonces, en este sentido, la violencia viene, o sea, desenvuelta porque hay un incumplimiento de la expectativa, ¿no? No hay que tampoco vertir todas estas, todas estas esperanzas, claro, ¿no? O sea, digo yo, o sea, mi gusto en este sentido es que en esta pieza que tengo el gusto de presentarles, pues es como simplemente, o sea, mostrar que hay un portal, ¿no? Creo que en este sentido cada quien pues siempre se toma la decisión si realmente se enfrenta a esta realidad de una forma crítica, ¿no? En realidad es la intención, como creo que lo he estado repitiendo mucho, o sea, es un exhorto a asumir una postura y una actitud crítica ante la vida, que, repito, no necesariamente tiene que ser, o sea, pues rezongona, sino solo reflexiva sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Yo quisiera, pues, más que generar una expectativa, como lo puede generar todo el relato que hace que pues, nosotros nos constituyamos, pues tratar de pues, hacerlo más propio, ¿no? Creo, no sé, me gusta mucho esa frase, ¿no? Que dice que nos genera una expectativa. No sé si alguien más tiene algún comentario, me dejó pensando, entonces, pues sí, no sé si alguien más me quiere decir algo o quiere platicar, ¿no? ¿Alguien tiene otro comentario? A ver, aquí María, supongo. Si quieres encender tu micrófono, por favor, para... Ajá, ¿ya está? Sí, ahí te escuché bien. Ok, hola. Hola, Raúl. Pues igual escuché el podcast con atención. Me parece que esta aportación de
no estar siempre en la videoconferencia como ya nos estábamos acostumbrando, está bueno. También creo que todas estas posibilidades que da la nueva normalidad, ¿no? Como la apuesta lúdica que dices, y que este podcast es una de estas posibilidades, pues está padre, ¿no? Es muy enriquecedor. Pero, ¿tú crees que antes de que llegue la vacuna termine siendo normal para la gente ver morir a tantos? O sea, antes era, pues, sabemos, ¿no? Muchos morían, pero ahora cada noche sabemos de nuevos muertos, ¿no? Entonces, a mí también me gusta esto de pensar la nueva normalidad como una posibilidad, algo lúdico, no verla de manera rezongona y todo esto, pero creo que un peligro de ver como nueva normalidad algo es que termine siendo banal esto nuevo, esta nueva mortandad. No sé, ¿qué piensas? Vaya, es una pregunta muy buena. Creo que en este sentido la nueva normalidad solo genera, porque claro, a ver, es algo que me interesa pensar. Hay un hecho biológico, si lo establecemos así, de la existencia de un agente patógeno que se aloja en un ser vivo, en este caso es un ser humano, y este ser humano muta en relación con ese virus, y esa mutación puede devenir en muerte o no. Digamos que alguien tiene su... en este sentido, bueno, creo que pues la forma en la que se ha ido contando el relato de la pandemia, creo que tú lo dijiste, ¿no? Se ha presentado como una serie de un conteo de muertos, ¿no? A mí me parece que es como un fetiche, ¿no? O sea, que todos los días, porque es exhaustivo. A mí me molesta en el sentido en el que todo el tiempo estamos escuchando números de muertos y siempre está en incremento y parece que se vuelve una competencia. Pero en realidad lo único que eso hace es revelar, ¿no? Un paño de todo el exterminio, que es el que hablaba hace rato, pues en el que estamos inscritos, ¿no? Creo que la forma de existencia humana actual, regida bajo un orden capitalista en este sentido, pues está plagada de muerte, ¿no? De exterminio. También de vida, pero bueno, en este sentido estamos hablando o sea, que pues, estamos viendo mucha gente morir, pero en realidad llevamos mucho tiempo viendo a la gente morir, ¿no? O sea, desde 2006 en México existe un contexto adverso en violencia. También, pues, no sé, o sea, hay fosas, hay desaparecidos. O sea, yo creo que pronunciarlo en voz alta a través de un medio de cadena nacional es un poco ominoso, pero al final de cuentas creo que pues no cambia en realidad mucho lo que estamos viviendo. Creo que la nueva normalidad no sería en este sentido una normalidad en la que se expone la muerte, sino solo se teme más porque no hay control sobre ella. ¿Me explico? O sea, como es un agente patógeno, entonces pues hay temor del contagio y temor de que no haya control sobre si voy a vivir o no. Pero en realidad no creo que haya una mayor diferencia sobre el régimen de exterminio en el que nos encontramos. Entonces, pues espero, no sé, haber contestado tu cuestionamiento, que es muy agudo y te lo agradezco. Ok, ¿alguien más tiene algún comentario antes de que vayamos a lo que sigue? No. Bueno, yo pedí hace un momento que se retuviera un poco la idea de cómo enfrentarnos nosotros mismos, de cómo profundizar en nuestra reflexión acerca de esta nueva normalidad. Para preguntarte, Raúl, y para preguntarles a todos, a ver si alguien quiere participar con esta pregunta, de cómo podemos hacer nosotros mismos para irnos
involucrando más con esta nueva normalidad? ¿Cómo podemos no solo decir esto me confunde, no solo decir voy a ponerme un cubrebocas y voy a salir a la calle, sino cómo podemos hacerlo parte de nuestra cotidianidad, cómo podemos seguir adelante en nuestras vidas, en el contexto que estamos viviendo, donde obviamente mueren más mujeres que víctimas del coronavirus en México, donde mueren más personas en manos del crimen organizado, en un país como México que por el coronavirus. ¿Qué reflexión podrían hacerme? No sé si alguien quiere participar sobre eso. Si Raúl, tú quieres empezar. ¿Cómo hacer nuestra esta nueva normalidad o este concepto? ¿Cómo, además de hacer lo propio, generar algo que nos haga más? Pues es una pregunta también complicada, pero vaya, aquí la cuestión creo que es, primero, pues empezar a hacerse preguntas. Creo que eso es el primer paso para todo, ¿no? Creo que pues, muchas veces nos dejamos ir por la inercia, ¿no? Que nos envuelve, por todo el flujo, por ejemplo, de información, el flujo de data que genera pues la web, ¿no? Que es, digamos, la prótesis más grande que tiene el ser humano ahorita. Es una locura. Y pues cuando te preguntas desde cosas tan sencillas como por qué me salen esos ads, ¿no? Esos advertisements, o por qué, pues no sé, ¿no? ¿Por qué podemos decir que estamos en una cuarta transformación? Eso también abre un interesante debate. O por qué puedo decir que a mi gusto el presidente hizo un buen papel en su discurso. O me explico, o sea, creo que el ejercicio de hacernos preguntas pues va orientado a poder pues a poder adquirir esta actitud crítica, me explico, a esta postura frente a la vida, y también darse cuenta que pues la vida no es cómoda ni tampoco es divertida en el sentido de que pues es todo feliz, ¿no? Entonces creo que pues siempre hay golpes muy duros y bueno, claro, o sea, también hay que ser conscientes de dónde uno está parado. Entonces son demasiados factores, pero vaya, la simpleza de comenzar a preguntarnos es creo que un primer paso. Por supuesto, después pues existe, y esto lo retomo también de una persona, una pues, querida amiga que alguna vez me habló sobre el sentido de la responsabilidad. Creo que si lo contrapones con el sentido de la culpa, la responsabilidad pues hace de la vida un poco más vivible, porque claro, a ver, también, o sea, si cuando te preguntas pues en dónde me encuentro, pues sí, te encuentras como en un país, ¿no? En una sociedad, y entonces vivimos en un campo de acción dado en donde hay una comunidad. Entonces, pues eso nos obliga a tener una noción de responsabilidad, y creo que en este sentido sería una segunda parte en la que podemos involucrarnos, ¿no? O sea, tomar una actitud crítica, asumir un carácter responsable, y pues en tercer lugar, pues no sé, yo diría pues que también pierdan el miedo pues, a jugar con cosas, ¿no? Por ejemplo, la aparición de palabras, ¿no? La aparición de cosas, pues son cosas que pues, son naturales en todo acontecer de los fenómenos, ¿no? O sea, digo, el lenguaje no es puro ni único, ¿no? Es una cosa que muta todo el tiempo como un virus. Entonces, pues la idea es que pues juntos, o sea, generemos pues, algo que pueda pues, hacer de esto más habitable y vivible, porque pues sí es bastante aprisionante a veces pues, la vida. ¿Aquí alguien tiene algún comentario respecto a este tema que planteamos hace un momento? ¿Cómo se enfrentarían ustedes a esta nueva normalidad? ¿Cómo creen que pueden hacer mejor las cosas? ¿Cómo pueden interiorizar este concepto? ¿A ustedes, no sé, les genera algún miedo, algún temor, alguna confusión? ¿Les genera un sentido de responsabilidad, como decía Raúl? Buenas noches. Sí. Antes que nada, me pareció un excelente podcast. El conductor, Raúl Manzano, excelente preparación.
Y yo quisiera comentar que el inicio de este problema que estamos viviendo todos, en realidad nadie sabe el punto final al que vamos a llegar todos. Decían que el nuevo vocabulario que se está ampliando ahorita, eso para mí es irrelevante. Para mí lo relevante es la fisiopatología que el virus está causando tanto en el ser humano como en la población en general. Nadie sabe exactamente el final del problema que va a ocasionar la pandemia, porque apenas estamos en el inicio. No vamos a saber el final, cómo vamos a quedar tanto en educación como en la forma de vivir, tanto de las personas que estamos ahorita actualmente soportando este problema, como las nuevas generaciones que lleguen y que tengan que estar aprendiendo una nueva manera de vivir que nosotros tampoco estamos acostumbrados. El problema, yo lo hablo desde el punto de vista de salud. Como decía Raúl, la cantidad de muertos, para mí siento que ha sido consecuencia en México de un mal manejo sobre el problema que estamos viviendo. Y desgraciadamente, así como es el problema del mal manejo, también es el problema de que nosotros no ponemos de nuestra parte para poder resolver el problema de una manera más pronta, cubriendo todo lo que nos dicen, la sana distancia, el cubrebocas, la limpieza o la desinfección de los artículos, y eso, así como se lleva en la vida diaria, también va a abarcar en las leyes, en la ingeniería, en la educación y en la alimentación. Yo agradezco mucho el que se haya elaborado este podcast, felicitar a todos los organizadores, y desde el punto de vista personal, pues ojalá y esto termine lo más pronto posible. Gracias. Muchas gracias, Javier. Así que José nos dijo en el chat que quería mencionar algo. José, sí, puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí, gracias, Ana. Bueno, pues también una de las felicitaciones a Raúl por el podcast, a todos los participantes, por el espacio también. A mí, en este tema de la normalidad, ¿no? Desde un enfoque conceptual, me parece que es muy importante, pues, como bien decía Raúl, cuestionarnos el por qué le vamos a llamar nueva normalidad, cuál es su significado y trascendencia, porque los conceptos, como bien decía también Raúl, el lenguaje se modifica tan dinámico como la sociedad misma. Entonces, si no nos cuestionamos los conceptos que estamos adoptando hoy en día, al final de cuentas, quienes estamos viviendo esta pandemia, somos quienes vamos a escribir la historia como testigos presenciales de esta pandemia. Las pandemias por sí mismas ya es un hecho histórico, y nosotros, quienes escriben la historia, en gran parte influyen en cómo en retrospectiva se verá en unos años o décadas. No sé si esto vaya a ser solamente una etapa transitoria, esta parte de la nueva normalidad. Hablan de que es transitorio, pero también es comenzarse a preguntar transitorio hacia dónde, porque en este espacio en el podcast, pues hemos visto, ¿no?, que se hablaron de cosas como el suicidio, cosas como la precariedad en el trabajo, en las condiciones de renta de departamentos, en la migración, ¿no?, de país a otro país, de estados a la ciudad, y todo tal vez que muchos no nos acostumbrábamos a hablar, o eran temas que pues cada quien lo vivía de manera aislada, y aunque pareciera irónico, el encierro nos ha ayudado un poco a voltear a ver a nuestra realidad, a ver al prójimo, a hacer esta videollamada, hacer una llamada, un mensajito a nuestros amigos, compañeros, seres queridos, y a mi parecer incluso podría decir que nos ha acercado y nos ha sensibilizado a esos temas que ya existían
ya solamente se están potencializando. Entonces, es eso. O sea, creo que empezar a normalizar temas que por años estuvimos evitando, por años callamos, y precisamente para eso es el uso de las palabras, porque es el medio por el cual pues, como seres humanos nos comunicamos. Tan importante es esto. Pues, nuevamente la felicitación, les agradezco. Muchas gracias, José. Bueno, yo quiero retomar un poquito lo que dice José. Precisamente me encanta hacer preguntas, entonces voy a hacer otra pregunta, a ver si alguien más se anima a comentar al respecto. Y mi pregunta es precisamente, lo que dice José es muy importante. Lo que no se nombra puede no existir, ¿no? Tenemos que hablar de estos problemas y también quisiera preguntar, a Raúl incluido, ¿cómo nos vamos a enfrentar a estos temas? Como dice José, ya teníamos estos problemas. ¿Cómo nos vamos a enfrentar ahora ante esta nueva visión y ante este nuevo panorama? Bueno, yo quiero agregar ahorita, antes pues, bueno, de que sigamos, bueno, nada más quiero decir algo. Es que me quedé con los comentarios del doctor Javier. Pues yo estoy de acuerdo, creo que la fisiopatología es la gran incógnita. Yo también charlando con amigos médicos me han dicho que pues, no saben cuáles van a ser los efectos secundarios en este sentido del virus, ¿no? O sea, se hablaba de que se alojaba en el sistema nervioso central y que eso iba a generar alguna suerte de, no sé, pues no sé, alguna alteración del sistema nervioso. Entonces, sí, yo entiendo eso, es peligroso, pero, por ejemplo, también he leído sobre, pues bueno, que digamos, un buen estado, o sea, corporal, una buena salud, ¿no? Que no exista hipertensión, que no exista, ¿cómo decir?, diabetes y todas estas grandes enfermedades, pues es muy importante. Tenemos un país y una población, pues, fuerte, pero muy, pues, alguna enferma, ¿no? Muy enferma. Entonces, creo que también la nueva normalidad en este sentido pues tendría que ser parejo para hacer, por ejemplo, una campaña nacional en contra de la obesidad. No sé, por ejemplo, yo en algún momento de la pandemia fantaseaba con que el presidente sustituyera sus mañaneras, que son un ejercicio bastante largo y pesado, por no sé, o sea, se pusiera a hacer calistenia y estoy seguro que mucha gente lo seguiría, por ejemplo, ¿no? O sea, como, es solo una idea, ¿no? Pero en este sentido, pues, o sea, creo que la nueva normalidad abre muchas posibilidades. Creo que con esto se puede hilar, ¿no? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a estos temas? Pues bueno, creo que antes que nada, pues habría que comprender que la realidad es muy compleja, que por eso yo la trato de representar a través de estratos o sedimentos, ¿no? Como si fuera un cerro que está cortado y ves que tiene como capas de piedra, pues es eso, ¿no? O sea, así la realidad humana pues se va empastando y va generando pues una colina o no sé, o sea, solo estoy jugando, pero en este sentido, pues los estratos son distintas formas en las que uno se puede aproximar al problema y entonces, pues no sé, o sea, yo no soy indiferente ante el problema por ejemplo, de la inseguridad y del crimen y la lucha del crimen organizado. Es un problema que en esta pandemia ha sido sumamente fuerte, ¿no? O sea, también en el audio de Lucio se habla sobre los narcobloqueos en Irapuato que se llevaron a cabo en esta pandemia. Y pues, o sea, pues hay que, como dice José, ¿no? O sea, hay que pensar en qué conceptos se van a adoptar para que estos operen, pues, o rijan, por así decir, ¿no? Hay que abogar por una precisión también conceptual. Y todo esto lo digo, o sea, conciencia de toda la complejidad, pero creo que en el estrato de lo ideal, en donde están las ideas y los conceptos, pues creo que hay que apostar por una clarificación, por una claridad, hay que apostar porque haya un rigor y no solo haya ideología, ¿no? O sea, que se hable
vacuamente y solo con la víscera, ¿no? O sea, hay que ser un poco más fríos en el sentido en el que hay que pensar las cosas y hay que reflexionarlas y pues, o sea, creo que pues en este sentido dejaré aquí mi comentario, pero pues también abro el foro si alguien más tiene algo que decir. ¿Hay alguien que tenga otra participación respecto a esto que estamos comentando? Cómo enfrentar precisamente estos problemas que ya tiene el país en esta nueva normalidad. ¿Nadie? ¿Algún otro comentario para Raúl, para el podcast, sobre lo que dijo el doctor Javier, lo que dijo José, que fue la última participación? ¿Alguien? ¿No? Bueno, para ir cerrando, no sé si Raúl tienes alguna conclusión acerca de este tema. Entiendo que es, además de complejo, extenso. Entonces, sí. No sé si quieres resumirlo un poquito. Sí, bueno, bueno aquí la cuestión de la nueva normalidad, pues es un tema, es vago, ¿no? Y eso nos permite que haya una extensión muy grande para poder abordar las distintas aristas. Pero vaya, hoy me antrinchero en esta idea, ¿no? Del exhorto de una actitud crítica. Creo que, pues, es un comienzo, pero hay que entender que, y desde el tema de que yo estudio, que por ejemplo es el quehacer del Estado, pues también la nueva normalidad en el sentido de la cuarta transformación tiene pues tienen una relación, ¿no? Porque se supone que este movimiento tiene una pretensión de cambiar la vida pública del país y la nueva normalidad pues es justamente un cambio de la vida pública, no necesariamente orientada en las intenciones que fundaron pues la creación de todo este aparato que ahora es un partido político y abanderado por quien ahora es nuestro presidente. Entonces, pues creo que en este sentido, pues se han abierto, ¿no? Como portales, hay que aprovecharlos, ¿no? Creo que un movimiento tan fuerte, pues tiene la oportunidad de poder tener, pues sí, o sea, sí poder realmente alterar, ¿no? La realidad en este sentido y pues para bien, no para mal, no reproduciendo los vicios de siempre, no dejándose envolver por nimiedades o por acusaciones o por la ambición absurda de muchos pues, quienes también se encuentran en esta gran puesta en escena. Entonces, yo quiero pues agradecerles también por haber estado acá. Ya pasó hora y media casi, entonces pues ha sido una charla sabrosa. El podcast está en SoundCloud, lo voy a compartir. Entonces, pues si lo disfrutaron, pues que se esparza la palabra también. O sea, lo quieren compartir. Ok, aquí tenemos dos comentarios de Olivia, además Jimena está escribiendo. Antes de que cerremos esta conclusión, nos dice Olivia, no sé si se puede decir que es todo lo contrario. En el caso de la violencia de género, las cifras han crecido. Creo que es un poquito en respuesta a lo que tú estabas comentando. Raúl, vamos a esperar el comentario de Jimena. Mientras estamos cerrando este conversatorio, voy a compartirles la liga para que puedan hacer la evaluación final. La voy a poner. Dice Jimena que solo quería agradecer. Bueno, pues muchas gracias a ti, Jimena, por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a todos también. No sé si hay algún otro comentario para que quede definido aquí en esta conclusión. Sí, bueno, pues solo para también hacer un poco de eco a lo que dice Olivia, pues sí hay que ser conscientes que existe un problema grave en la relación entre hombres y mujeres. En esa cuestión pues se nombra como un problema de género, violencia de género, y
pues sí, también no hay que hacer caso omiso a eso y la nueva normalidad también puede ser como, pues, un parteaguas para justo, pues, no voy a decir atacar al problema, pero sí, pues, redireccionar el cauce, ¿no? Y de la relación entre nosotros humanos, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Sí, porque sí es muy grave la situación. Repito, vivimos en un régimen muy complejo que está basado en la transformación, que asimismo, pues también es, perdón, me distraje por un mensaje que leí, pero sí, pues solo quiero concluir con eso, una disculpa, me distraigo con lo que se ve ahí y entonces perdí un poco la idea, pero pues sí, muchas gracias por escucharme, fue muy, muy agradable estar con ustedes. Y claro, no hay que quitar el dedo de renglón de los problemas que nos aquejan como nación, que es en general la violencia y la desigualdad. Ok. ¿Hay alguien que tenga otro comentario antes de que nos vayamos, antes de que cerremos? Les estoy compartiendo aquí la liga del podcast que amablemente nos mandó Raúl. Y esperen, que ya me estoy aquí comiendo una letra. No se les olvide, por favor, contestar la evaluación que ya les subí aquí también. También en el chat quedó el guión del podcast al principio, por si quieren descargarlo y irlo también siguiendo, por si quieren tener el poema, que fue algo que creo que les llamó mucho la atención, el poema que se leyó en el podcast. Y bueno, ya para terminar, les quiero recordar que la próxima reunión de estos conversatorios va a ser este viernes 24 de julio, igual a las 7 de la noche, con el tema hacia una actualización política y jurídica de cara al proceso electoral de 2020 y 2021. El ponente será el maestro Adrián Lucas. Entonces están todos cordialmente invitados para que puedan unirse a esta conversación. Y bueno, si tienen algún otro comentario, lo pueden dejar también ahí en la evaluación. Quiero agradecerles a todos por su participación, especialmente a Raúl, que fue el ponente del día de hoy, y también a José, a Pepe, que nos da esta oportunidad de estar presentando aquí, de estar platicando, de generar dudas, de generar respuestas, de generar tal vez más reflexiones y de adentrarnos en este tema que es además de interesante, necesario empezar a comentar en muchísimos más foros. Entonces les quiero recordar mi nombre, yo soy Alejandra Canchola, fue un placer acompañarlos hoy y estarlo presentando. Entonces, pues muchas gracias. Cuídense mucho y les agradezco su atención y tiempo y pues esperemos que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias a todos.